El Ministerio Gracia sobre Gracia te da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio para crecer juntos en el conocimiento de la palabra. Siempre es un gusto saludarles, pueblo de Dios, y muy agradecidos con el Señor por permitirnos llegar a estas alturas del primer mes del año 2026. Hoy martes estamos ya en la fecha 27. Nos quedan ya 4 días para terminar este primer mes del año. Todo gracias a Dios. Vamos a seguir estudiando sobre la gracia de Dios. Les seguiré hablando especialmente sobre la gracia de Dios según el Antiguo Testamento. De esta parte específicamente y especialmente, porque es algo especial conocer que la gracia de Dios es algo que ha existido desde antes. Lo habla el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Así que acabo de mencionar que ya estamos terminando este primer mes del año y por cierto, este es nuestro segundo estudio de este año 2026. Déjenme decirles que no hay nada mejor que seguir alimentándonos, nutriéndonos con la palabra de Dios. Para nosotros los hijos de Dios no es una carga leer y estudiar la palabra de Dios, la Biblia, más bien es un privilegio y es una bendición. Para nuestro estudio el día de hoy, consideraremos los versículos 9 al 14 del capítulo 22 del libro de Génesis. Si usted quiere corroborar estos versículos en su Biblia, tómese toda la libertad de hacerlo. Leemos estos versículos donde queremos basar nuestro estudio en esta oportunidad. Dice entonces así Génesis capítulo 22, versículos 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: es el monte, en el monte de Jehová será provisto. Después de leer estos preciosos versículos, que posiblemente para muchos es un relato muy familiar, muy conocido, qué bueno. En estos versículos vemos una vez más con mucha claridad la gracia de Dios. Es una de las escenas de la Biblia más conmovedoras, a excepción del Calvario. Fue por su gracia que proveyó el carnero para el sacrificio que iba a ofrecer Abraham, conocido en la Biblia como el padre de la fe. Y hay algunos detalles que voy a resaltar en esta ocasión. El contexto bíblico nos dice que Dios probó la fe de Abraham y estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, que era Isaac,
a quien amaba tanto, de acuerdo a la palabra del Señor. El Señor mismo le ordenó que llevara a cabo este sacrificio en uno de los montes que Dios le iba a indicar en la tierra de Moria. Agrego algo aquí. Moria se dice que es la cordillera donde está situada Jerusalén y también es el sitio del Calvario. Abraham, sin cuestionar, se fue al lugar donde Dios le había dicho. Al leer los versículos, después de 3 días de camino, dice la palabra que Abraham vio el lugar de lejos. Una vez llegando a Moria, dijo a sus siervos: ustedes quédense aquí, mientras yo, dijo Abraham, mientras yo y el muchacho, refiriéndose a su hijo Isaac, iremos hasta allí. Es decir, a uno de esos montes que Dios le iba a indicar ahí en Moria. Hasta allí, dice Abraham, y adoraremos y volveremos a vosotros. Agrego algo más aquí. Qué interesante esta expresión de Abraham. Él dijo: iremos allí y adoraremos. ¿Sabían ustedes que esta es la primera vez que se menciona la adoración en la Biblia? Abraham dijo: iremos allá y adoraremos. Ahora, si preguntáramos entonces a Abraham: Padre Abraham, para usted, ¿qué es adoración? Abraham nos diría: adorar es llevar algo a Dios. En esta ocasión era su único y amado hijo que estaba dispuesto a sacrificar. Isaac mismo, dice la palabra, cargaba la leña del holocausto mientras ambos caminaban juntos. Ahora, mientras iban en camino al lugar donde iba a llevarse el sacrificio, Isaac le pregunta con voz suave a su padre y le dice: Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Había algo que hacía falta allí. Isaac se dio cuenta. A lo que respondió Abraham a su hijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le dice él a Isaac. Esta frase, hermanos, hermanas, habla de una fe grande. Y esta promesa es muy importante, esto que voy a agregar aquí también, y luego llegaremos a analizar un poco más los versículos ya leídos. Estoy ahorita con el trasfondo histórico, o podríamos decir más bien el contexto de los versículos ya leídos. Esta frase habla de una fe muy grande, y esta promesa no tuvo su cumplimiento pleno en el carnero mencionado en este relato, sino en el Cordero de Dios. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, al llegar a los versículos ya leídos, ahora ya se encuentran en el lugar indicado. El versículo 14 que leímos hace un momento, pero comenzando desde el versículo 9, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Era Isaac el que se había entonces preparado por su padre para ser ofrecido como ese sacrificio. Él preguntó mientras iban en el camino: Padre, veo que traemos el fuego, la leña y todo lo demás, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham tenía esa gran fe y dijo: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Se dice en el libro de los Hebreos que aún Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, y él tenía esa fe que aunque muriera su hijo, Dios podría resucitarlo una vez más, aunque hasta ese entonces no había sucedido una resurrección. Esa era la fe grande de Abraham. Interesante notar todo esto. Entonces, luego dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Se imagina usted su único hijo, su hijo a quien amaba tanto, a quien esperó por mucho tiempo para recibir esa bendición,
y que Dios había dicho multiplicaré tu descendencia, y ahora Dios le pide que sacrificara este único hijo, de quien había esa esperanza de que la descendencia de Abraham se multiplicara. Ahora es él el que está siendo sacrificado. Ahora, muy interesante, dice la palabra del Señor, seguimos leyendo en el versículo 11, ahora dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Me llama mucho la atención lo que dice la Biblia, que desde el cielo se oyó una voz, y esta voz es del ángel de Jehová. De acuerdo a la palabra del Señor, y creo que todos los teólogos coinciden en esto, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Dios mismo o Cristo mismo, el ángel de Jehová. O sea, es Dios mismo hablando, y le dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y estas fueron las palabras. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, es decir, sobre Isaac, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, o en otras palabras, ya comprobé que verdaderamente me temes, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, le dijo el Señor a Abraham. Y luego el versículo 13 dice que Abraham entonces alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. De pronto entonces a espaldas de Abraham estaba un carnero trabado con sus cuernos. Dice la palabra: él fue y tomó, y fue entonces el objeto del sacrificio, del holocausto al Señor. Ahora escuchen esto que yo les voy a mencionar. Cuando estudiamos acerca de la salvación, acerca de la vida de Cristo, hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, y uno de ellos es Isaac. Isaac como un tipo de Cristo. Voy a mencionar 3-4 cosas importantes que nos ayudan a entender que Isaac es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Primero, la Biblia menciona que Isaac era hijo único de su padre, ¿cierto? Así dice la Biblia cuando lo leímos. Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Era su único hijo que envió a este mundo a morir por nosotros. Segundo, era amado por su padre. ¿Y cómo no iba a ser amado si era el único hijo? Ahora vemos que Cristo es el Hijo amado por el Dios Padre. Eso lo podemos leer, por ejemplo, cuando el Señor se bautizó. Tanto Mateo, Marcos, Lucas lo mencionan, cuando el Padre dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Podemos leer en otra parte, en otro de los evangelios, cuando dice también: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa expresión, este es mi Hijo amado, a él oíd, fue en el momento de la transfiguración. Ahora, tercero, él mismo, es decir, Isaac, él mismo cargó la leña para el holocausto, de acuerdo a los versículos leídos. Y esto nos habla, hermanos, que Cristo mismo, recuerden ustedes, porque estamos hablando de que Isaac es un tipo de Cristo, él mismo cargó la leña para el holocausto. Llegaron al lugar, el padre estaba listo de sacrificar a su hijo, estaba ya a punto de clavar el cuchillo en su pecho, cuando el Señor le gritó: no le hagas ningún daño al muchacho. Isaac mismo cargó la leña. Cristo mismo cargó su cruz camino al Calvario. Permítanme mencionarles una cuarta cosa que habla acerca de que Isaac es un tipo de Cristo. Era él mismo el objeto del sacrificio o el holocausto. Se dice que Isaac tenía como unos 25 años de edad
cuando esto ocurrió y aún no estaba casado. Entonces era como ponerle fin a esa promesa que Dios iba a multiplicar la descendencia de Abraham, pero como si su hijo estaba entonces a punto de ser degollado en ese momento. Ahora escuchen, hermanos, hermanas, Cristo fue ofrecido en la cruz como sacrificio u holocausto completamente consumido por Dios para perdón de nuestros pecados. Pero Dios proveyó el carnero, de acuerdo al relato bíblico, pero Dios proveyó el carnero para el holocausto, así como siglos más tarde nos proveyó a su único Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. El relato de la historia de la prueba de fe de Abraham de sacrificar a su propio hijo es la ilustración más clara de la muerte en la cruz del unigénito, Hijo de Dios, su amado Hijo. Para ir terminando, quisiera decirles que Cristo fue nuestro vicario en la cruz del Calvario. A eso se le llama gracia de Dios, recibir lo que no merecemos recibir. Recibimos la salvación solo por la gracia de Dios. Pero escuche esto que yo le voy a mencionar. Todo fue posible o todo es posible por la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruenta cruz del Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera donde Cristo tuvo que morir, derramar hasta la última gota de su sangre. Hasta aquí nuestro estudio el día de hoy. Para nuestro próximo estudio seguiremos hablando, estudiando de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, ya que, como les he dicho en los anteriores episodios o incisos, hay mucho que hablar de la gracia de Dios. Así que quedas invitado para nuestra próxima cita. Gracias por su compañía. Que Dios te colme siempre de su amor y de su gracia. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.